es de Dios. Cuando Moisés comenzó a escribir los primeros libros, ¿qué hizo? Comenzó a investigar todo lo que había acontecido desde la fundación del mundo hasta que el día que él partió de este mundo. Cuando él iba y guiaba al pueblo, era porque Dios lo guiaba, lo inspiraba para que le hable al pueblo. En estos tiempos Dios nos sigue hablando por su escritura. Dios nos sigue hablando por su santa y sagrada palabra, más el hombre no quiere obedecer, no quiere escuchar las palabras de Dios. Porque el hombre quiere escuchar fábulas, cuentos. Y en la escritura no hay cuentos ni fábulas, hay palabra. Que la palabra de Dios es la que verdaderamente nos ayuda y nos alimenta. Y nos prepara ¿para qué? Para el futuro que va a tener la humanidad. Porque Dios hace las cosas en orden, no en desorden. Aún Pedro comenzó a escribir. Así mismo los profetas, ellos iban a hablar porque el Espíritu Santo se posesionaba y lo inspiraba a hablar. Y todo era palabra de Dios, el cual nosotros conocemos en estos tiempos. Y la palabra de Dios es el manual del ser humano, el manual de la humanidad, para que nos guíe y nos enseñe cómo tenemos que andar, cómo tenemos que estar delante de Dios, y nos está preparando ¿para qué? Para lo que va a venir al futuro. Así como fue preparando Dios al hombre en el tiempo de que iba a venir un Salvador, pero no lo hizo en un día para otro, lo hizo en generación de generaciones hasta que llegó y se cumplió la palabra. Pero ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Y tenemos que dejarnos siempre guiar por Dios cuando Dios nos ponga palabra en nuestra boca. Porque cuando es palabra de Dios, aún el hombre siendo corazón de piedra, ese corazón lo quebranta porque Dios mismo le está hablando a su vida. Solamente tenemos que prestar nuestro oído y tener atención cuando Dios nos habla. Por eso en esta noche Dios nos va a hablar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 22. Todo lo que tengamos listo con amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a las poderosas palabras de Dios. Vamos a dar lectura a las poderosas palabras de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento que tú me permites, Señor, dar lectura a tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, te pido que nos hable. Primeramente, háblame a mi vida, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza. Dame sabiduría, ciencia y conocimiento para poder conocer, interpretar. Cuando tú hablas, Señor, a mi corazón, Señor, si me vas a exhortar, exhórtame por medio de tu palabra, porque yo entiendo que cuando tú me exhortas es porque tú me amas y me ayudas a avanzar y me haces entender
¿En qué estoy equivocado? Que por medio de tu exhortación, Señor, tengo la consolación, Padre Celestial. Esta palabra llega a la vida, a la mente, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Unge mis labios, mi boca y mi garganta, Señor. Porque en este momento vamos a dar palabras tuyas, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea la suya y más no la mía. Que no sea palabra de hombre, Señor, ni palabra carnal. Que sea palabra espiritual, Señor. Aunque por muy dura, muy fuerte que sea bien recibida a la mente de la vida y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra llegue y nos estremezca, Señor, como el trigo, y nos haga entender y poner los pies sobre el Evangelio y estar delante siempre de ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Nos vamos a enfocar solamente en un versículo. Dice la palabra de Dios en la profecía de la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué no habla Pedro aquí en este pequeño versículo de la palabra? Porque él llegó a entender que la profecía más segura es la palabra de Dios, cuando Dios inspira al hombre. Pero ¿cómo lo inspira? Cuando el hombre vive bajo la voluntad de Dios y se deja guiar. En aquellos tiempos, te estoy hablando hace unos 4 o 5 mil años atrás, pongámosle un ejemplo, cuando estaban los verdaderos profetas de Dios, aquellos hombres santos, escogidos, de tantas personas, eran escogidos uno para ir a dar el mensaje. Dios bendiga. ¿Quién eran esos hombres? Que él tomaba en posesión espiritual y le ponía palabra en su boca a ir a dar un anuncio a un rey, a una nación, a un pueblo o a un hombre. Pero ellos no iban carnalmente en ese momento, iban espiritualmente. Pero ellos temían muchas veces de que el hombre le vaya a quitar la vida o a hacerle algo. Pero Dios siempre le decía: no temas, que yo iré con vosotros, yo te cuidaré, yo te resguardaré. Amén. Y el hombre iba confiado. ¿Por qué? Porque el grande, el poderoso, iba al lado de ellos con sus ángeles, custodiándolo. ¿A qué? A dar el mensaje. Porque en ese tiempo Dios se comunicaba por medio de los profetas. Y ellos iban inspirados. ¿A qué? A dar el mensaje. A dar una exhortación o a dar una profecía que se podía cumplir. Y se iba y se cumplía. En estos tiempos, muchas personas, hablemos así, muchas personas en estos tiempos se hacen llamar profetas. Y van a dar profecía, y muchas las profecías de ellos no son de Dios, sino palabras carnales. Y no se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios, cuando no envía a nadie, no respalda esa palabra, no la da cumplimiento. Pero el hombre cree la fábula de estos tiempos. Pero en el tiempo antiguo, el hombre creía cuando Dios enviaba a su profeta, porque ellos hacían grandes señales y prodigios de parte de Dios. Este hombre de Dios, Moisés, ¿quién era Moisés? Era una parte del pueblo, pero él no fue criado con el pueblo, fue criado en el mundo, con Faraón. Pero desde el vientre de la madre, él ya estaba escogido. ¿Para qué? Para ser
ser una parte, un instrumento para libertar el pueblo de Dios. Amén. El cual él se le presentó, Dios se le presentó por medio de una zarza, le habló. Y él puso palabras en su boca. Puso grandes prodigios. ¿Por qué? Porque él iba siempre guiado por Dios. Incluso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lugar. Porque la presencia de Dios tiene que estar en el profeta, en el verdadero hombre de Dios. Ahora, ¿cuál es la mejor profecía? ¿Cuál es el mejor profeta? Es la Escritura. Porque aquí nos habla lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo en estos tiempos. Que Dios nos ha ido hablando de tiempo en tiempo, más el hombre no quiere obedecer lo que Dios está hablando. Porque más caso le está haciendo al hombre que a la misma palabra de Dios, que es inspirado por él. Utilizó hombres santos, ¿para quién? Para que diera el mensaje. Vámonos un momentito al segundo libro de Samuel, capítulo 32. Primera de Samuel, capítulo 32, versículo 2. Perdón, capítulo 23, versículo 2. Amén, gloria a Dios. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Pero aquí no dice Samuel, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Qué quiere decir? Cuando el Espíritu Santo se posesiona sobre el profeta, ya no es el hombre que está hablando. Es Dios mismo que está hablándole. ¿A quién? Al pueblo. Y cuando es palabra de Dios y dice que el Espíritu da testimonio del Espíritu, ¿qué quiere decir? Cuando el hombre está inspirado por Dios, por muy palabra que, por muy fuerte que sea, por muy dura que venga, esa palabra va a ser bien recibida. ¿En quién? Al que la recibe, al hombre o al pueblo. Porque él se ha dejado y se ha despojado de sí mismo y ha permitido que el Espíritu Santo se posesione sobre ellos. En cual en estos tiempos, de 1000 siquiera habrá uno que verdaderamente se deje posesionar el Espíritu de Dios para hablarle al pueblo. Pero tampoco el hombre quiere escuchar la voz de Dios. Porque el pueblo de este tiempo no quiere entender en qué camino se ha desviado, o cómo ha estado, o cómo está delante de Dios. Y no quiere cambiar su vida, quiere seguir siendo la misma persona. Como siempre he dicho, la persona que está aquí parada predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a hacerlo rarbullir, a hacerle ver o a hacerlo sentir cómo está aquel pueblo que está de frente de él, al que está escuchando el mensaje. Si ese hombre se deja verdaderamente guiar por el Espíritu de Dios, él comienza a hablarle palabra, pero palabra verdaderamente acorde a qué, a lo que está escrito en la palabra y acorde a lo que el Espíritu Santo le impulse a decir. Pero muchas veces no se quiere dejar el hombre guiar.
Y siempre ha pasado esto. Y seguirá pasando. Pero tenemos que aprender a atesorar la palabra de Dios. Cuando tú abres la escritura, tú no abres el libro de Condorito, tú no abres un libro de cuentos de hadas, no vas a abrir el súper, ni la extra, ni el comercio, sino vas a abrir verdaderamente la boca de Dios. Y Él te va a hablar verdaderamente como un padre habla hacia un hijo. Y Él no va a inventarse cosas para hacerte creer. Él va a hablarte para hacerte entender en qué estás fallando. Muchas veces el hombre busca al hombre, ¿para qué? Para que le profetice. Muchas veces el hombre busca al hombre para que le hable. ¿Qué me dijo? ¿Qué dice Dios de mí? Dios tiene su mensajero no para que tú averigües de qué ha dicho Dios. Si tú quieres saber qué Dios ha dicho de ti o qué piensa de ti, busca el rostro de Dios y ahí mismo te va a hablar. Y te va a decir si estás bien en su camino o te ha desviado de su camino. ¿Por qué busca al hombre? Porque tú sabes que el hombre va a decir lo que tú quieres escuchar. No va a decir lo que Dios quiere hablar, sino lo que tú quieres. Pero la Escritura te dice verdaderamente en qué estás equivocado. ¿Cuántas veces Moisés se le presentó a Faraón para que libertara al pueblo? Mas Faraón nunca quiso obedecer. Llegó a saber y a entender cuando verdaderamente él pasó el trago amargo de perder a un hijo. Pero Dios le fue advirtiendo en plaga, enseñarle, más no quiso obedecer. Así está el hombre en este tiempo. Tantas señales que está habiendo, no a nivel nacional, a nivel mundial. Pero el hombre no quiere buscar el rostro de Dios. Porque muchos piensan que las escrituras son cuentos de hadas, son anécdotas pasadas. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Ya tenemos. Dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Siempre Él está delante de nosotros. ¿Y por qué sucedió esto? Cuando recién Jehová lo llamó a Moisés, siendo aún un niño. Pero él diciendo, yo soy un niño. Pero Dios le dice, no diga que soy un niño, porque todo lo que Él te envíe, tú irás. Ahora, si tú te crees profeta o te crees que verdaderamente cumple el mandato de Dios, estás yendo a donde Dios te está enviando. Si Dios te envía a la China a predicar, es porque Él te va a resguardar en ese país donde muchas veces, o te puede mandar a un lugar más incógnito del mundo, que la palabra de Dios no es aceptada, pero ahí te va a mandar Dios. Dios bendiga. Pero si te envía es porque te va a resguardar en ese momento. ¿Por qué? Porque va a levantar ese pueblo, va a levantar esa nación.
Y cada palabra que salga de tu boca no va a ser palabra tuya, sino palabras verdaderamente de Dios, que va a hacer estremecer, a quebrantar que murallas, piedras. Así como quebrantó, derribó el muro de Jericó, así va a derribar el Señor con su palabra a muchas personas, para retransformarla. Pero el hombre no quiere ir, porque el hombre le teme al hombre. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. La promesa que le hace Dios al pueblo. Y esta no es palabra de hombre, palabra del Dios mismo. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Por qué en cada capítulo dice yo pondré palabra en su boca? O sea, palabra de él. Porque el profeta o el predicador, así hablemosle, no le demos tanto privilegio a los profetas, porque después se engrandece. A los predicadores, a las personas que van a predicar la palabra de Dios, o las ovejas que están predicando, están hablándole, se dejan posesionar el Espíritu Santo de Dios, va a hablar Dios mismo por medio de aquellos hombres. Ayudará a levantar, Dios bendiga, al caído, consolará al que está deprimido, exhortará al quien está haciendo cosas desagradables, pero será palabra escuchada y entendida y apreciada, porque van a saber, esta es palabra de Dios, esto es que Dios está hablándome a mi vida, porque yo he esperado una palabra, he esperado un mensaje, he esperado que venga alguien a hablarme, decirme por lo menos hola de parte de Dios. Porque Él siempre escoge a cada uno de nosotros, como así escogió a quien, a los hombres santos, para escribir cada capítulo, cada versículo del sagrado libro. Porque por medio de este libro es que nos comenzamos a ordenar, a entender y a preparar ¿para cuál? Para el futuro que va a venir. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, 18. Rosita. Esta es palabra del maestro mismo. Dice: por cierto, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué aquí no habla el Señor? Ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque todo está profetizado aquí en este libro. El Señor dijo en los posteriores tiempos el corazón del hombre o el corazón de muchos se enfriarán. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Todas las cosas que estamos viendo y escuchando ya ha estado escrito en el libro de la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Por qué cree que hay tantas cosas que el hombre realmente arrebata la vida del hombre? Porque ya ha estado escrito.
porque el corazón de muchos se enfriará. Habrán guerras y rumores de guerra. ¿Qué está viendo en los países? ¿Cuántos países ya están viendo rumores que va a haber guerra? ¿Cuántos países ya están mandando a sus soldados a un campo, a una frontera, preparando para qué? Para que vayan a la batalla? Porque ya ha estado profetizado. Se levantará nación contra nación. Cuando se levanta un pueblo contra un pueblo, hay nación contra nación que se está levantando. Pero ¿esto qué es? Palabra de Dios. Palabra escrita, dicha por el mismo Jesús. Este libro es lo que nos prepara para el futuro. Pero más el hombre no quiere obedecer. Más el hombre no quiere escuchar. Solamente el hombre quiere decir, que le diga: Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un carro, un avión, una casa, un barco. Te va a alimentar en la cuenta bancaria, te va a dar dinero que hasta sobreabunde. Eso es lo que quiere escuchar el hombre en este tiempo. Pero no quiere escuchar verdaderamente lo que Dios está hablando y nos está preparando. Habrá peste, terremoto, y muchas veces lo ha habido. Cuando ya suceden las cosas, ¿por qué Dios, por qué Diosito sucede en esto? ¿Por qué tanto castigo? Y no sabe que el hombre mismo ha buscado por la desobediencia, por no querer dejar las cosas del mundo. El castigo es esto. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo: os insensatos y tardos de corazón para creer de todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y no habla una palabra aquí: oh insensato y tardo de corazón para creer. Estas palabras que la dijo hace 2000 años vienen a repercutir en este tiempo. Insensato, tardo de corazón para creer, porque nadie está creyendo, ni nadie quiere creer hasta cuando vea la muerte al frente. Ahí va a querer creer cuando ya es demasiado tarde. Porque hay algo que también el hombre dice, y se agarra a lo que dice Salomón: mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Porque muchas personas dicen: todavía no quiero buscar de Dios. Y ponen una excusa: es que Dios no es fuego. Porque yo no quiero estar como otros que entran y salen. El día que yo entre, quiero ir dentro y allá no me salgo. ¿Qué se están haciendo? Creyendo en su propia mentira, porque nunca lo van a hacer. Porque han escuchado que el día que tú estés agonizando, si te arrepientes de tus pecados, en ese momento Dios te perdonará y llegará a la Patria Celestial. Claro que sí. Pero te digo algo, que la muerte no te va a avisar cuando va a venir. Cuando el ángel de la muerte va a venir a quebrantarte. ¿Por qué cree que hay muchas personas
que en estos tiempos lo que está sucediendo, que el hombre le está arrebatando la vida del hombre, que un momento está descuidado y en rato ya pereció, que ni tiempo de decir ay han tenido. ¿Usted cree que esas personas a dónde van a abrir sus ojos en ese momento? No esperemos todo al último. Porque si Dios nos está preparando por medio de este libro, es porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Más el hombre se quiere seguir perdiendo. Y comenzando desde Moisés y siguió por todos los profetas, le declaraban en toda la escritura lo que decían. ¿Sí ve? Desde Moisés a todos los profetas. Declarándole. Porque la escritura es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis te habla de Jesús. Pero no queremos entender. Porque más nos viene y nos conviene lo que el enemigo alumbra y enseña. ¿A cambio de qué? De tu salvación. Y no quieres perder eso. Lo que el enemigo te da. Aunque tu alma esté por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. En el libro de Lucas mismo, capítulo 44 al 45 nos habla. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura. Si ve que aquí mismo nos habla, esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios, desde Moisés. Desde que Moisés comenzó a escribir los libros, los primeros libros, y de que Dios comenzó a levantar a los profetas, y todo lo tiene que haberse cumplido y se da cumplimiento. Lo que está escrito desde Jesús en el tiempo de la ley hasta estos tiempos. Por eso, ¿tú qué crees que cuando tú veas a un loco parado predicando, de quién te está predicando? Aunque sí hay muchos sinvergüenza de que comienzan a dar su testimonio y no hablar de Dios. Aquí no, Dios no nos levanta de lo más vil y menospreciado de este mundo para hablar de nuestra vida. Aquí Dios nos levanta, nos saca de lo vil y menospreciado para traernos a la luz admirable. ¿Para qué? Para que comencemos a predicar su palabra. Comenzarlo a presentar a personas que no lo conocen. Muchos hombres creen conocer a Dios, pero más no lo conocen, porque si lo conocieran, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a andar? Conforme a la Escritura. Ni aún las personas que están en el Evangelio creen conocer a Dios, no lo conocen, porque aún hay muchos sinvergüenzas que no viven acorde a la palabra de Dios como está escrito, porque aún adentro de las congregaciones, ¿qué hay? Cuentos, chisme, hay división. Entre propios hermanos se están levantando. Pero todo está escrito en las palabras de Dios. Que a uno de tu propia casa se levantarán contra ti. No está hablando solamente de tu casa normal, está hablando de tu casa espiritual, de tu congregación. Eso es lo que también te está hablando. Porque aún tus propios hermanos espirituales susurran a tus oídos. Venga. Pero esto no tenemos que tomarlo por sorpresa. Tenemos que saber que Dios ha hablado a nuestra vida.
Y démosles gracias que tenemos ese privilegio. Porque antes, este libro, eran pocas las personas que lo podían tener. Y eran las pocas las personas que lo podían leer. Pero en estos tiempos, Dios de una y otra forma nos habla. Si Dios permitió que haya esta tecnología, porque desde Daniel, que la ciencia aumentará en los postreros tiempos, y esto está viendo, que están estos pequeños aparatos. Si Dios lo permite, es para que no lo utilice en cosas desagradables, sino que comience a utilizarlo para predicar la palabra de Dios. Que por medio de ese aparato llegue la palabra hasta los lugares que tú nunca hayas pensado. Eso tenemos que aprender a atesorar cuando Dios nos da la palabra de Él. Pongámoslo sobre nuestros pies para orar por la palabra. Esta palabra no es de hombre, esta es palabra de Dios. Y verdaderamente, si tú crees que es de Dios, atesórala. Presenta a este Dios que tú conoces, que yo conozco, a las personas que no lo conocen, para que ellos también sean parte del pueblo de Dios. No olvides de dónde saliste, pero tampoco lo estés recordando a cada rato. Y darle gracias a Dios que de los 1000 que están en el mundo te cogió a ti, y de los 1000 que hay en una congregación te cogió a vos para que tú prediques la palabra de Dios. Este privilegio muchas personas lo quieren tener, pero más Dios no le da, y te lo ha dado a ti. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias por tus palabras, Señor. Esta palabra es dura, Señor, pero es muy necesaria, Padre. Esta palabra es dura, pero es muy hermosa, Padre, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Que esta palabra haya sido atesorada a cada uno de mis hermanos que hayan escuchado este mensaje, Señor, tanto aquí en la congregación como la voz de parlante y por medio de las redes sociales. Que estas palabras lleguen a la vida, a la mente, a los corazones, que rompa cadenas, ataduras y ligamentos, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos ayuda a seguir avanzando y perseverando cada día más y más en este camino. Y ayúdanos a entender, Señor, que la verdadera profecía es lo que está escrito en tu santo y sagrado libro, Señor. En el momento en que tú utilizas al hombre, Padre, para que nos traiga un mensaje tuyo, tú mismo verdaderamente nos da el Espíritu que comience a resaltarnos, Señor. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias por este bello momento. Amado Dios y buen Padre Santo, tú que escuchas el clamor y la oración de cada uno de mis hermanos, y si en este momento hay algún hermano, tanto que aquí en la congregación como la voz de este parlante, y por medio de las redes sociales te están pidiendo algo, Señor, tú que conoces el corazón, la mente de cada uno de ellos, concédele la petición de su corazón, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y ayúdanos a entender que el verdadero proceso tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor. Vamos a salir de tu casa, pero no de tu presencia. Reguárdanos, Señor, a donde vamos a estar. Reguarda nuestros lechos, nuestros hogares. Y que la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo repose en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.